justo actualmente entonces estás atendiendo a pacientes privados. ¿Con qué? Porque yo ahí como que ya me perdí un poquito en la historia de, obviamente sales de ya de todo esto de cardio y dices la licenciatura, etcétera. La práctica privada la estás haciendo con el tema de salud mental o con el tema de cuidados paliativos. Estoy tratando de fusionar todo Ok. porque la realidad es que cuando tenemos un paciente en casa, no solo sufre el paciente, ¿sabes? Sino sufre en realidad toda la familia y todas las personas que están conviviendo con él. Entonces, ahorita me han estado buscando para atender pacientes, principalmente adultos mayores, que es como, he trabajado en algunos asilos y entonces es como mi fuerte, ¿no? Entonces voy, les hago una evaluación, inclusive aplico algunas escalas que tienen que ver con depresión en adultos mayores, pero no solo me centro en ellos, sino también platico un poco con el cuidador primario, que normalmente es el que está ya así al límite de colapso, ¿no? Esta parte del colapso del cuidador y entonces regularmente les doy algunas técnicas, algunos cuidados para ellos y establecemos metas, ¿no? También a veces los tienen como muñequitos dentro de una vitrina, están excelentemente bien cuidados, pero volteas a ver al cuidador, está destrozado o destrozada, ¿no? Destrozada principalmente, pues son Principalmente. mujeres. Y entonces a lo que yo voy es justo, evalúo a los pacientes, en este caso al adulto mayor, pero también evalúo a la familiar, ¿no? O a veces tienen contratada cuidadoras, pero la cuidadora, o sea, no tiene ni siquiera capacitación o aprendió porque cuidó a su mamá o aprendió, pues, porque, ¿no? Por azares del destino, o es hija de una chica del servicio, cosas así, ¿no? Entonces, si no tenía trabajo, entonces la trajeron. Entonces yo los capacito, ¿no? Les enseño desde cosas básicas como tomar signos vitales, a inyectar, ¿no? Administrar medicamento, a movilizarlas, que es muy importante, cómo limpiarlas, etcétera. Le explico absolutamente todo, cómo bañarlas en cama. Y al familiar, pues ya le voy diciendo cómo qué es lo que tendría que hacer. Y en ocasiones trabajo con una psicóloga y con un tanatólogo también. Ok, está muy interesante que eso se pueda hacer. Oye, y ya en esa parte de la práctica profesional de cuidados paliativos, ¿cuál ha sido como el caso, sí, yo creo que el caso o la anécdota más impactante que has tenido, que sientes como que ha sido muy importante para ti? Es una paciente que hice reflejo con ella. Ella era administradora de empresas. De hecho, tiene una empresa muy conocida. Bueno, tenía una empresa muy conocida. Sale de casa de sus papás, no se casa, no tiene hijos, ¿no? Y pues le fue muy bien económicamente, ¿no? Entonces se desprendió de su familia pues por mucho tiempo. Resulta que le da un CA eh, en cerca de Ciudad Turca. O sea, un cáncer. Un cáncer, ajá. Y algo que le pasó a ella es que dejó de poder comunicarse, la parte motriz se destruye, pero ella no perdió nunca o sea, lo que le estaba pasando. Y entonces ella lloraba, o sea, cada que veía lloraba porque pues ella fue muy autónoma y fue muy independiente toda su vida. Y muy poderosa. Subía y bajaba y ella iba y venía y yo me acuerdo mucho de ella porque tenía fotografías. Su mamá conservaba su habitación como cuando ella se fue, ¿no? Entonces, tenía fotografías de ella y era una mujer muy guapa, ¿no? Pues con actores políticos también, ¿no? Entonces, yo decía, "Uy", o sea, es cuando te cuestionas, y si mejor me caso y tengo hijos, ¿no? O sea, para no estar sola, ¿no? Esa parte me impactó mucho, o sea, hasta la fecha es algo que de repente yo digo, ay, este, o sea, seguiré siendo la parte profesional y darle todo como esta parte, o en qué momento ya me bajo y digo, que los hijos no, o sea, no son tuyos, ¿no? Ni los traes al mundo. O sea, ahora tú y yo pensamos así, no los traes al mundo para que te cuiden. Sí, no, pero dice mi mamá, pues siquiera para que te arrimen un vasito de agua, La mía ¿no? dice lo mismo. Yo creo que se deberían de conocer. Y entonces, o sea, ella me marcó, o sea, a lo mejor no es muy impactante, pero para mí sí, porque yo cada que llegaba, porque íbamos una vez a la semana, cada que llegaba me volteaba a ver y lloraba, ¿no? O sea, Yo creo que ella lloraba, también se lloraba. reflejó contigo. Sí, yo también, o sea, y sí, justo me decía la doctora Lorena, que es una paliativista, es con la que trabajaba, me decía, creo que este caso te impactó, y yo así.
Sí, claro. Porque justo, ¿no? Yo hablo de la autonomía, del liderazgo, de la independencia y toda esa parte, pero su mamá la trabajaba con muchísimo amor, o sea, su mamá ya era una persona pues mayor y ella en la medida que podía, ay, no llores, chiquita, o sea, volviéndola a tratar como cuando era niña, ¿no? Pero es esta pérdida de la autonomía, ¿no? Esta pérdida Es de todas esas fuertísimo. cosas y que además estuviera consciente de lo que le estaba pasando. Porque cuando tengo un paciente con Alzheimer, pues, o sea, Ujú. sobre todo en la etapa 3, ¿no? O sea, mm, te cuenta lo mismo 20 veces, ¿no? Pero ella no, ella estaba consciente, pero ya tampoco se podía comunicar. Entonces, no, o sea, yo creo No que manches, ella qué sí, fuerte. sí me impactó muchísimo, ¿Era muchísimo. joven? Pues sí, o sea, tenía como 50 y tantos años, o Sí, sea, sí, sí. realmente, para los que no crean, a los 50 y tantos todavía somos jóvenes. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Nosotros somos unos chavitos. Ay, sí, no, y luego hacen bromas, ¿no? De repente tengo alumnos y yo, pudieron ser mis hijos. Sí, ya me toca, ya estamos en esa edad Sí. en la que decimos, me pasa mucho que pregunto, yo pude haber tenido un hijo de esta edad. Sí, luego yo digo, ay, luego dicen, no, pues es que deberíamos de salir. Puede ser tu mamá. No, o sea, sí, esa es una realidad. Puede ser tu mamá y no. Sí, En sí, otro sí. momento me acusa. Oye, ¿y qué crees que aprendiste de este? O sea, fue muy impactante, Sí, fue muy pero impactante. es que yo te veo y me parece una persona como muy inteligente y aparte como que ya ha logrado conectar con sí misma, ¿me explico? O sea, como Ajá. que ya tiene esta facilidad de aprender incluso de las cosas que duelen, ¿no? ¿Qué sientes que fue lo que más te aprendiste? Em, de repente, y eso es algo muy personal, pero se los quiero compartir. Soy poco afectiva, Ok. ¿no? Porque así me enseñé, ¿no? Entonces, soy poco afectiva y de repente pues le digo a mi mamá, te quiero mucho y algo que a lo mejor me gustaría decirle es te amo, Ujú. ¿no? Pero es así como he estado tan trabajada, ¿no? Y me cuesta todavía con los míos, ¿no? Ser como más afectiva con mis sobrinas, ser más afectiva con mis hermanas y mi hermano. Y esto lo aprendí a partir de esto, ¿no? A lo mejor aprender a comunicarme cuando puedo comunicarme. Y de repente, pues claro, como cualquier otra persona, cuando te enojas, pues explotas y le dices cosas que se resultan hirientes, ¿no? Entonces trato de verdad, en la medida de mis posibilidades, de contenerme y decir, a ver, piensa lo que vas a decir, porque a veces el dolor por una cachetada o lo que sea se pasa, pero las palabras son altamente destructivas, ¿no? Entonces ya aprendí como a comunicarme, intentar comunicarme mejor con los míos, con los que yo quiero. Ok. Ajá, y eso para mí fue un súper avance, ¿eh? Porque la gente que me conoce sabe que no me gusta que me abracen, no me gusta me da mucha pena, por ejemplo, que me den regalos, ¿no? O sea, Ok. que esta parte de, alguna vez recibí un reconocimiento muy pequeñito en un auditorio y así de que, bravo, la maestra, que no sé qué, yo, "Sh, cállense, ¿no? O sea, no, o sea, porque en esta necesidad, yo no tengo esta necesidad de ser vista, ¿no? O sea, yo prefiero estar como siempre tras bambalinas. Pero, ¿no? O sea, y cuando me sucede, sí es así como, ¿qué pasa? A mí también me da pena, a pesar de mi necesidad por ser visto, me identifico perfecto porque a mí me cuesta también, me da pena, o sea, me da gusto, pero me da pena. Ajá. Porque o sea, a mí si alguien me dice, oye, qué bien que lo estás haciendo, qué Ujú. padre que, a mí me va sobre todo con los elogios, más que con los regalos. Con los elogios digo como, yo era estas personas que decía como, pero, ya sabes, incluso se han hecho memes como de, oye, qué padre tu saco. Ah, pero lo compré en la paca, ¿eh? Ah, Me sí. costó $5. ¿Sabes? Yo soy esa persona que no tengo como esa capacidad de decir, muchas gracias. Pero Cuando quieras te lo presto, es que ¿no? es algo que no nos enseñaron y eso tiene que ver con los estilos de crianza. Ahora lo entiendo, ¿no? Y que además es esta parte. Pues yo vengo o venimos, ¿no? De a lo mejor de la necesidad. Ujú. Y entonces era así como de, ¿te vas a comprar ese traje que cuesta 5,000 pesos? Ay, no, mejor no. No, porque lo puedo ocupar y mejor le compro a mi perro una andadera de 5,000 pesos, ¿sabes? O sea, hacia afuera no me cuesta, pero hacia mí sí. Ujú.